aquí algo genial que los científicos descubrieron hace poco: los agujeros negros de Schrödinger. Sí, al parecer los objetos más aterradores de nuestro universo son aún más aterradores. Ahora sabemos que también pueden existir en muchos estados a la vez, pero ¿qué significa esto? Averigüémoslo. Los agujeros negros son los misteriosos titanes de nuestro universo. A veces da la sensación de que cuanto más aprendemos sobre ellos, menos sabemos. Los descubrimos hace muy poco, en el siglo XX. Desde entonces, hemos encontrado varios ejemplares por todo el universo. Sus tamaños varían desde una pequeña ciudad hasta alcanzar tamaños espantosos e inimaginables. Pero probablemente su característica más importante es su enorme masa, y ahí es donde entra en juego un estudio reciente. Los científicos han descubierto que los agujeros negros tienen propiedades cuánticas muy inusuales. Al parecer, cada agujero negro puede ser a la vez grande y pequeño, ligero y pesado, no vivo y vivo. Bueno, tal vez no la última parte. Espero que no haya ningún agujero negro vivo. Pero la idea principal del descubrimiento es que cada agujero negro puede estar en todos los estados posibles al mismo tiempo. Suena raro, ¿cierto? ¿Qué significa eso? Bueno, la capacidad de ser todo al mismo tiempo no es un concepto nuevo en la ciencia. Eso es lo que los físicos llaman superposición, o por decirlo de forma sencilla, estado de incertidumbre. Los físicos cuánticos lo descubrieron por primera vez en partículas cuánticas diminutas y notaron algo muy extraño. Mientras no observamos una partícula, existe literalmente en todos los estados al mismo tiempo. Solo cuando comenzamos a interactuar con ella, por ejemplo, al observarla, medirla o simplemente haciendo algo, solo entonces la partícula decide qué estado tendrá. Te daré un ejemplo. Imagina que tienes una pelota en una caja. No sabes qué aspecto tiene. El asunto es que, mientras permanece en la caja, la pelota es de todos los colores al mismo tiempo. Solo cuando la sacas de la caja, elige finalmente un color. Todo esto ocurre instantáneamente, así que no te das cuenta. Para ti, la pelota siempre ha sido azul. Suena aterrador, ¿cierto? Esto plantea muchas preguntas. Por ejemplo, ¿cómo entienden estas partículas que las estamos observando? ¿Cómo deciden en qué estado se encuentran? ¿Y qué aspecto tiene realmente nuestro mundo si solo vemos lo que se nos muestra? Por supuesto, este descubrimiento causó un gran revuelo en la comunidad científica. No es de extrañar, suena un poco inusual. Eso mismo pensaba el físico Erwin Schrödinger a principios del siglo XX. Las ideas de las teorías cuánticas le parecían delirantes, así que decidió desafiarlas. Realizó un famoso experimento. De seguro has oído hablar de él, incluso si no sabes nada de ciencia. Así es, el infame experimento con el gato de Schrödinger. ¿Cuál era su objetivo? En primer lugar tenemos un gato y una caja. En la caja hay un recipiente con gas tóxico y un mecanismo especial. Cada hora hay un 50% de probabilidades de que este mecanismo abra o no el contenedor de gas. Si eso ocurre, el gas venenoso se libera y el pobre gato no sobrevive. Si no ocurre, el gato sigue sano y salvo. No te preocupes, se trató de un experimento puramente hipotético, ningún gato resultó herido. Pero imaginemos que encerramos a un gato en una caja y esperamos una hora. Llegó el momento de comprobar el resultado. Aquí es donde nos acercamos a la parte más interesante. ¿Cómo crees que terminaría esta situación en nuestro mundo normal? Bueno, en una hora el contenedor se abriría o no se abriría, y ese sería el momento que definiría el destino del gato. Después, solo tendríamos que abrir la caja para conocer la respuesta. Sin embargo, en física cuántica, todo es mucho más extraño. Según sus enseñanzas, hasta que no abramos la caja, el gato estará vivo y no vivo al mismo tiempo. En otras palabras, el mismísimo universo no sabe qué hacer con este gato. Es como si el pobre animal estuviera en medio de dos mundos dentro de la caja. Cuando la abras, el universo elegirá un resultado aleatorio. ¿Y bien? ¿Por qué le hacemos todo esto a un pobre gatito? Bueno, al principio Erwin Schrödinger quería demostrar lo estúpido que sonaba todo esto. Sin embargo, al hacerlo, confirmó por accidente que los físicos cuánticos tenían razón. La situación resultó bastante divertida. Fue algo así.
Estos físicos cuánticos no saben de qué están hablando. Según su lógica, el gato de mi caja debería estar vivo y no vivo al mismo tiempo. Esperen un momento. Oh, tienen razón. Schrödinger recibió el premio Nobel en 1933, aunque no fue por este descubrimiento, y en 2022 otros 3 científicos recibieron el Nobel por otro hallazgo en este campo. Ellos fueron Alain Aspect, John F. Clauser y Anton Salinger. Lo obtuvieron por sus experimentos con estados cuánticos entrelazados. ¿Qué nos dice todo esto? Supongo que tendremos que buscar explicaciones en una especie de magia de mecánica cuántica. Lamentablemente, la humanidad no está lo suficientemente desarrollada como para probar ninguna de estas teorías, aún. Pero tenemos muchas hipótesis interesantes. Por ejemplo, la teoría de los universos paralelos es uno de los intentos de explicar este fenómeno. ¿Recuerdas la pelota en la caja? Básicamente, según la teoría del multiverso, hay un número infinito de realidades diferentes. Así que, si no sabes cómo es la pelota, podría decirse que existe en ese estado de incertidumbre interdimensional. Cuando abres la caja y miras la pelota, te transportas a una realidad aleatoria. Por ejemplo, a una en la que es azul. Suena difícil de creer, pero también emocionante. De acuerdo, pero ¿por qué necesitamos toda esta información? ¿Qué relación tiene con el descubrimiento reciente? Los científicos pensaron, si las partículas diminutas del universo se comportan así, ¿qué pasa con los objetos espaciales gigantes? Por eso decidieron dirigir sus dispositivos no al microcosmos, sino al espacio lejano. El físico teórico estadounidense e israelí Jacob Bekenstein fue el primero en sugerir que los agujeros negros podrían tener las mismas propiedades extrañas, pero esta teoría debía ponerse a prueba. El objetivo de la investigación era encontrar una conexión entre las partículas cuánticas y los agujeros negros. Los investigadores crearon una estructura informática y colocaron en ella una partícula cuántica simulada fuera de un agujero negro gigante simulado. Este análisis demostró que sí, los agujeros negros también podían existir en varios estados a la vez. Por ejemplo, pueden ser increíblemente masivos y al mismo tiempo no tener masa. Además, cada una de estas misteriosas puertas espaciales puede tener varias masas al mismo tiempo. El modelo demostró que estas masas superpuestas se encontraban en ciertas bandas o proporciones determinadas, tal como predijo Bekenstein, dijo la física Magdalena Sich, refiriéndose al estudio. Aún no queda muy claro qué significa todo esto, y este descubrimiento por sí solo no nos ha acercado mucho más a comprender cómo funciona el universo o qué ocurre en el interior de los agujeros negros. Solo logramos comprender una cosa: todo lo que nos rodea es mucho más complicado y fantástico de lo que pensamos. ¿Quién sabe? Es posible que los agujeros negros sean portales a otros universos paralelos. En este momento es imposible refutarlo. En otras palabras, una vez más, el universo nos ha demostrado que es más extraño, misterioso y fascinante de lo que podríamos imaginar. Esperemos que en el futuro lleguemos a comprender al menos un poco lo que ocurre en él. Los agujeros negros son como omnívoros. Comerán cualquier cosa en su camino si se acerca lo suficiente, incluidos planetas, estrellas, nubes de gas o algunos viajeros intergalácticos muy desafortunados. No es que realmente tenga hambre y vaya tras los objetos espaciales, simplemente se traga todo lo que se le acerque. Estira los cuerpos espaciales gigantes hasta que quedan delgados como espaguetis y los desgarra, átomo por átomo. Un agujero negro es una gran cantidad de materia que viene en un paquete muy pequeño. Es como apretar una estrella 10 veces más grande y más masiva que el Sol en un área pequeña con el diámetro de la ciudad de Nueva York. Obtienes un pozo extremadamente masivo, compacto y denso con una gravedad tan fuerte que ni siquiera la luz puede escapar, ni siquiera otro agujero negro. No tienen un punto fijo en el espacio. Estrellas, planetas, asteroides, cometas, agujeros negros y todo en el universo está en constante movimiento. Por eso las cosas se ponen tan caóticas a veces. Los investigadores encontraron un agujero negro gigante en el corazón de una galaxia que estaba siendo devorada por otro aún más grande.
Un agujero negro puede volverse extremadamente grande. En el centro de la mayoría de las galaxias gigantes hay agujeros negros que pueden crecer desde millones a miles de millones de veces la masa de nuestro Sol. Una de las formas de volverse tan grande es comerse a otros de este tipo. Un agujero negro que se fusiona con otro agujero negro es una de las cosas más enérgicas y poderosas del universo. Hace 1300 millones de años, dos agujeros negros estaban dando vueltas uno alrededor del otro. El más grande empujó al más pequeño hacia adentro y quedaron unidos en una espiral. Con el tiempo, esta órbita comenzó a decaer, pero muy, muy lentamente. Estos dos agujeros negros se acercaron cada vez más. A medida que se acercaban, los discos de polvo y gases en órbita que los rodeaban se mezclaron y crearon un intenso vórtice imponente. Se extendió bastante alto por encima del centro de ese disco. En algún momento finalmente se fusionaron en un agujero negro supermasivo extra grande. A medida que se fusionan, lanzan ondas gravitacionales. Estas ondas nos dicen mucho sobre los agujeros negros, pero no pueden revelar su posición precisa. Entonces los científicos necesitan alguna señal electromagnética que encuentre la ubicación del agujero negro, como ondas de radio, rayos X o un destello de luz. No podemos ver los agujeros negros, pero podemos detectar su efecto en los objetos espaciales que los rodean. Cuando un agujero negro atraviesa una nube de materia, su fuerte gravedad empuja la materia hacia adentro. Si una estrella o un planeta se acerca lo suficiente, sucederá lo mismo. La materia atraída luego se acelera, lo que significa que comienza a moverse muy rápidamente y se calienta. Luego, el agujero negro comienza a emitir rayos X que irradian en el área que lo rodea. La energía de los rayos X afecta a la vecindad y puede, por ejemplo, estimular el crecimiento de nuevas estrellas. Y finalmente, ¡boom!, chocan. Es una explosión masiva de energía, una de las explosiones más grandes desde el Big Bang. En menos de un segundo, esa colisión emite más energía que todas las estrellas del universo visible juntas al mismo tiempo. Los agujeros negros pueden volverse enormes, pero no necesariamente. Los agujeros negros de masa estelar tienen una masa similar a la del Sol y pueden ser muy pequeños. El que encontraron los científicos en 2019 se encuentra a 10.000 años luz de distancia de nosotros y tiene solo 19,3 kilómetros de ancho. Realmente tienen una reputación de destrucción, pero los agujeros negros son solo otra fuente de fuerza gravitacional, similar a las estrellas. Eso significa que es posible que un cuerpo espacial los orbite, si se mueve lo suficientemente rápido, por supuesto. Digamos que hay un agujero negro con la misma masa que el Sol. La velocidad a la que tendría que moverse un cuerpo espacial es la misma que la necesaria para orbitar nuestro Sol si la distancia es la misma. Eso es una teoría. En realidad los planetas no orbitan realmente los agujeros negros porque aquellos que tienen una masa similar a nuestra estrella madre son en su mayoría los restos de estrellas gigantes que se quedaron sin combustible nuclear y finalmente explotaron. Así es como se crean los agujeros negros en primer lugar, y lo más probable es que ninguno de los planetas cercanos sobreviva. Pero, hace 30 años los científicos descubrieron los primeros planetas más allá de nuestro sistema solar. Estos planetas se encontraron orbitando un púlsar, que también es una especie de remanente de supernova. No sabemos cómo sobrevivieron a la explosión de su estrella madre. Es posible que se hayan creado después de la destrucción y de los escombros que se formaron después de la explosión. Los científicos incluso tienen la teoría de que los agujeros negros son posiblemente agujeros de gusano, algo así como túneles hacia otras galaxias. Eso significa que no destruyen los objetos que tragan, sino que los envían a alguna parte. La teoría dice que el objeto que entra y luego sale por el otro lado, sale del túnel a través de algo opuesto al agujero negro, un agujero blanco. Probablemente se parezca a su compañero con todos esos giros y masa similar. Podría haber un anillo de gas y polvo alrededor del horizonte de eventos. El horizonte de sucesos es el punto sin retorno, la parte de un agujero negro donde nada escapa. A diferencia de un agujero negro, un agujero blanco deja que la luz y toda la materia salgan, pero nada de eso podrá entrar al portal nuevamente. Hace unos 50 años, Stephen Hawking se dio cuenta de que los agujeros negros filtran energía. Luego los científicos desarrollaron la teoría de que un agujero blanco podría nacer de un agujero negro. Todavía no están seguros de cómo desaparece el agujero negro, pero en este escenario se volvería tan pequeño que ya no puede tener una gravedad tan fuerte que lo haga tragar otros objetos. Entonces podría convertirse en un agujero blanco. Tal agujero sería similar en masa a algo realmente ligero como el cabello humano. No sería tan dramático como su antepasado agujero
agujero negro, pero aún escondería misterios en su interior, la información de todos los objetos espaciales que se había tragado previamente. Eventualmente escupiría esa información y sería tan grande que dominaría el universo. El comportamiento de los agujeros blancos, opuesto al de los agujeros negros, y todo eso de succionar la materia hacia adentro, podría compararse con la explosión del Big Bang, donde el universo se expande y se forman nuevos objetos. Pero incluso si sucede algo como esto, es posible que solo sea posible en billones de años a partir de ahora. Y hay un problema. Incluso si se formaran algunos grandes agujeros blancos en algún lugar del espacio, probablemente no durarían demasiado. Los objetos salientes chocarían con la materia en órbita, por lo que todo el sistema colapsaría y se convertiría en un agujero negro una vez más, ya que también se forman después de explosiones de supernovas. Las estrellas, asteroides, cometas, galaxias y planetas, todas esas cosas espaciales que podemos ver constituyen casi el 5% del universo. Alrededor del 25% podría ser materia oscura, una sustancia misteriosa que en realidad no podemos ver, pero supongamos que está ahí porque todo en el universo se mueve a su tono gravitacional. Esta materia oscura es como una telaraña, contiene todas esas galaxias que se mueven juntas bastante rápido. Su gemelo malvado se llama antimateria. Las partículas de antimateria son como la versión opuesta de la materia, la misma masa pero con carga eléctrica opuesta. Cuando chocan, la antimateria borra la materia y el resultado es energía pura. La materia oscura probablemente hace que el universo se expanda aún más rápido de lo que solía hacerlo. Una de las últimas teorías dice que podría ser responsable del enorme impacto de un asteroide que también hizo que los dinosaurios se extinguieran. El universo no tiene centro, pero las galaxias sí. La Tierra hace un círculo alrededor del centro de la Vía Láctea una vez cada 250 millones de años. Esta órbita no es sencilla, pero podemos predecirla a grandes rasgos. Una vez cada 60 millones de años atravesamos la abarrotada región de nuestra galaxia conocida como el disco galáctico. Al mismo tiempo podemos rastrear algunas duras extinciones masivas en la historia de nuestro planeta, incluido el asteroide que acabó con los dinosaurios hace unos 66 millones de años. El profesor Rampino de la Universidad de Nueva York propone que la materia oscura tiene una gravedad que podría arrojar cuerpos espaciales cercanos al camino de la Tierra cada vez que ingresamos al disco galáctico. Eso significa que algunos asteroides y cometas que normalmente estarían muy lejos de nosotros son lanzados hacia nuestro planeta. Lo más grande del universo, al menos lo que conocemos, es la Gran Muralla de Hércules Corona Boreal. Es un cúmulo de galaxias de 10.000 millones de años luz de diámetro, unidas por la fuerza gravitacional. La galaxia elíptica más grande es IC 1101 y tiene un diámetro de 4 millones de años luz. La galaxia más pequeña que hemos descubierto hasta ahora tiene un diámetro de un poco más de 220 años luz. Es bastante tenue y solo tiene 1000 estrellas. A modo de comparación, nuestra galaxia tiene 100.000 millones de estrellas orbitando la Vía Láctea.